Hay aproximadamente unas 200 ubicaciones que alegan ser los sitios donde se encuentra el verdadero Santo Grial. Era el más puro de corazón entre todos los caballeros y fue por eso que él pudo encontrar el Santo Grial, que vendría a ser el linaje entre Jesús y María Magdalena, el linaje real de Jesús. Bienvenidos a este fascinante viaje a través de la historia, los mitos y las leyendas sobre el Santo Grial. Todo comienza en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús utilizó un cáliz durante la última cena para instituir la Eucaristía. Este cáliz es visto por muchos como el origen del concepto del Santo Grial. En el contexto religioso, este cáliz simboliza la sangre de Cristo derramada como sacrificio por los pecados de la humanidad. Representa la nueva alianza entre Dios y los creyentes. Según las tradiciones posteriores, José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús, utilizó el cáliz para recoger la sangre de Cristo mientras él se encontraba en la cruz. Este acto, aunque no aparece en los evangelios, es una de las bases para el mito del Grial. El Grial encarna la idea de redención, santidad y vida eterna. En la tradición cristiana es una representación tangible de la gracia divina y del sacrificio de Jesús. El Santo Grial emerge como un símbolo central en la literatura y la mitología medieval europea, especialmente en las leyendas artúricas. ¿Cuál es el origen literario del Santo Grial? Bueno, todo comienza con el poeta francés Chrétien de Troyes. Me disculpan, no sé francés, por favor. Él era del siglo XII. Es el primero en mencionar el Grial en su obra inacabada Perceval ou le Conte du Graal. En este relato, el Grial no es descrito como un cáliz, sino como un objeto misterioso con propiedades sagradas. Posteriormente, el autor Robert de Boron identifica el Grial con el cáliz utilizado por Jesús en la última cena y vincula su llegada a las Islas Británicas a través de José de Arimatea. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Para las leyendas artúricas, el Grial se convierte en el objetivo supremo de los caballeros de la mesa redonda. La búsqueda del Santo Grial es una narrativa recurrente donde caballeros como Sir Galahad, Sir Percival y Sir Lancelot emprenden misiones para encontrar el sagrado objeto, simbolizando la búsqueda de la perfección espiritual. En la Edad Media, el Grial representa la gracia divina, la pureza y la redención. La búsqueda del Grial es interpretada como una alegoría del alma humana en su camino hacia Dios, enfrentando pruebas y tentaciones para alcanzar la salvación. A lo largo de los siglos, el Santo Grial ha sido objeto de innumerables búsquedas, teorías y especulaciones, tanto en contextos históricos como esotéricos. Pero también hay aproximadamente unas 200 ubicaciones que alegan ser los sitios donde se encuentra el verdadero Santo Grial. Acá les voy a enumerar unas cuantas porque sería imposible decirle todos los sitios donde alegan tener el verdadero Santo Grial. La primera sería Glastonbury en Inglaterra. Algunas leyendas sitúan el Grial en Glastonbury, asociándolo con José de Arimatea y sugiriendo que podría estar enterrado cerca de la abadía de Glastonbury. Otro lugar sería el monasterio de San Juan de la Peña en España. Se cree que este monasterio en Aragón custodió el Grial durante más de 3 siglos y es una parada en el Camino de Santiago. Otro lugar sería la Catedral de Valencia, España. El Santo Grial venerado en esta catedral ha sido identificado por algunos como el auténtico Grial, aunque su autenticidad sigue siendo objeto de debate. Ahora ustedes se preguntarán por qué es que hay tantos sitios que alegan tener el verdadero Santo Grial. Pues en la época de las cruzadas hubo una especie de fanatismo por los objetos religiosos, todo lo que estaba asociado a Jesús y a la época de él. Por ejemplo, objetos o pequeños trozos de madera de la cruz de Jesús o la lanza del destino, incluso el manto de Turín. Todos en la época medieval tenían una fascinación por estas reliquias de la época de Jesús. Ahora, también se ha especulado que los caballeros templarios, una orden militar religiosa de la Edad Media, pudieron haber sido custodios del Grial, ocultándolo para proteger su poder y significado. Hay algunas historias, algunas leyendas que cuentan
o que tratan de dar un origen al gran poder que tuvieron los caballeros templarios en la Edad Media. Se dice que los caballeros templarios encontraron en las ruinas del Templo de Jerusalén al Santo Grial, y gracias a eso empezaron a chantajear a la iglesia, o hacer una especie de chantaje a la iglesia, para tener todo el poder y riquezas que tuvieron en su época. También se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, figuras del régimen nazi, fascinadas por el ocultismo, emprendieron expediciones en busca de reliquias sagradas, incluyendo el Grial, creyendo que otorgarían poderes sobrenaturales. En interpretaciones más modernas, tenemos que el Grial ha inspirado numerosas obras contemporáneas, desde Parzival hasta Indiana Jones y La Última Cruzada, perpetuando su misterio en la cultura popular. Algunas teorías modernas sugieren que el Grial podría no ser un objeto físico, sino una metáfora de linajes sagrados o conocimientos ocultos, como se explora en obras como el Código da Vinci. Aunque los textos del Nuevo Testamento no mencionan el Grial como objeto sagrado, las primeras comunidades cristianas veneraban reliquias relacionadas con Jesús, como la Santa Cruz y la Lanza del Destino. Es posible que el cáliz de la Última Cena haya sido parte de estas tradiciones. En los siglos posteriores, el cristianismo absorbió elementos de la cultura europea, incluyendo la fascinación por los objetos mágicos y milagrosos. Esto permitió que el Grial evolucionara desde una reliquia sagrada hacia un símbolo más amplio de poder espiritual y salvación. En la teología católica, la Eucaristía como sacramento central se conecta con la imagen del cáliz. En este contexto, el Grial es un símbolo de la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados. Las leyendas medievales describen al Grial como accesible solo para aquellos puros de corazón y sin pecado. Esto refleja el ideal cristiano de pureza espiritual necesaria para estar en comunión con Dios. En el libro que menciona a Galahad como el que encontró el Santo Grial, también se hace énfasis en que Galahad, el caballero de la mesa redonda de Arturo, del rey Arturo, era el más puro de corazón entre todos los caballeros, y fue por eso que él pudo encontrar el Santo Grial. Posteriormente decide ascender al cielo debido a la importancia del objeto que había encontrado, y para que no cayera en malas manos, él mismo decide ascender al cielo. El Grial representa la búsqueda de la salvación y la relación personal con lo divino. Para los caballeros medievales, encontrar el Grial era alcanzar no solo la gloria terrenal, sino también la redención eterna. Al igual que la sangre de Cristo que simboliza la vida eterna, el Grial se convirtió en un símbolo de inmortalidad espiritual. Ahora, ¿cuál es la conexión que hay entre el Santo Grial y José de Arimatea? Según la tradición medieval, José de Arimatea llevó el Grial a Britania, donde estableció una comunidad cristiana primitiva. Este relato se desarrolló en textos como los de Roberto de Borón, quien asoció el Grial con la difusión del cristianismo en Europa. José de Arimatea no solo es el custodio del Grial físico, sino que también es un símbolo de la transmisión de la fe y la preservación de las enseñanzas de Cristo. Adicional a eso, para quienes no sepan, se dice que José de Arimatea era un discípulo acaudalado que tenía Jesús. Por eso se le conoce como un discípulo, entre comillas, escondido, diríamos. Él fue quien solicitó a los romanos que por favor se les permitiera bajar el cuerpo de Cristo de la cruz y trasladarlo a su cripta personal, ya que se dice que José de Arimatea gozaba de cierta posición económica. Entonces era un discípulo importante en la vida de Jesús, que posterior a la muerte de Jesús llevó el Santo Grial a lo que ahora se conoce como Gran Bretaña. Escritos modernos han planteado algunas teorías alternativas como el Santo Grial, como la idea que representa un linaje de Jesús y María Magdalena en el Código da Vinci. Aunque estas ideas no tienen base histórica sólida, reflejan el interés contemporáneo por reinterpretar los mitos clásicos. Bueno, en esta teoría se dice que la palabra Santo Grial viene de sang real, que significa sangre real, que vendría a ser el linaje entre Jesús y María Magdalena, el linaje real de Jesús.
Esto lo vemos más a profundidad en mi video sobre María Magdalena, que les estoy dejando al final de este video para que vayan directo y lo vean. Continuando, en la espiritualidad actual, el grial se percibe a menudo como un símbolo personal de la búsqueda de sentido y trascendencia en la vida. Las interpretaciones esotéricas y simbólicas del Santo Grial son variadas y fascinantes, y a menudo están entrelazadas con tradiciones místicas, alquímicas y filosóficas. En el esoterismo, el grial es visto como un arquetipo de la búsqueda del conocimiento divino y la unión con lo trascendental. Representa el vínculo perdido entre la humanidad y lo divino. La búsqueda del grial refleja el viaje interior hacia la iluminación, enfrentando pruebas y purificando el alma para alcanzar la verdad suprema. En la alquimia, el grial simboliza la transmutación espiritual, similar al proceso alquímico de convertir el plomo en oro. El cáliz se asocia con el receptáculo donde ocurre la transformación, tanto material como espiritual. Algunos textos lo relacionan con el concepto de la luz interna, una energía divina contenida en el ser humano que debe ser activada. Algunas interpretaciones esotéricas conectan el grial con la feminidad sagrada. El cáliz, por su forma, es visto como un símbolo de receptividad y creación, asociado con lo femenino, divino y la diosa. Esta interpretación también vincula el grial con la tierra fértil y el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. El grial también es considerado como una representación del universo en su totalidad. Su forma de cáliz simboliza la copa que contiene todos los elementos esenciales para la vida: el agua, fuego, aire y tierra. Se interpreta como un puente entre lo físico y lo metafísico, una puerta hacia dimensiones superiores. El grial, al contener la sangre de Cristo, según las leyendas, simboliza la esencia misma de la vida y la inmortalidad espiritual. Representa la vida eterna ofrecida a través del sacrificio divino. Ahora vamos a comentar un poco sobre conexiones con tradiciones ocultas. Dada la naturaleza tan misteriosa del Santo Grial, no podía estar alejado de cierta conexión con tradiciones ocultas, comenzando con los caballeros templarios. En el esoterismo, los templarios son vistos como los custodios del grial y de conocimientos secretos transmitidos desde las civilizaciones antiguas. Algunos textos aseguran que ellos comprendieron la verdadera naturaleza del grial como un símbolo espiritual más que físico. También tenemos la conexión con la cábala. El grial se vincula con la tradición cabalística judía, especialmente con el concepto de la presencia divina. Representa el receptáculo de la divinidad, donde se manifiesta la luz divina en el mundo. Algunos intérpretes ven el grial como una representación de la Séfira Balkut, el último aspecto del árbol de la vida, donde se recibe y canaliza la energía divina hacia la humanidad. Desde el punto de vista de Carl Jung, el grial es un arquetipo del inconsciente colectivo. Representa la búsqueda del ser completo, la integración de todas las partes del alma. Algunos mitos esotéricos y simbolismos contemporáneos dicen que el grial es visto como un código genético o un ADN espiritual. Se postula que el grial representa un linaje sagrado o un legado espiritual escondido en el ser humano, un tipo de ADN espiritual que conecta al individuo con su origen divino. Otras teorías sugieren que el grial no es solo un objeto cristiano, sino una idea universal encontrada en diversas culturas como el cáliz de Soma en la India o el ermita, el elixir de la inmortalidad en la tradición hindú. ¿Y cuál es la conexión de la magia y el misterio con el Santo Grial? El Grial es visto como receptáculo mágico. Es interpretado como un instrumento que permite al usuario canalizar energías mágicas o acceder a un conocimiento superior. Su uso está ligado a rituales de purificación y a la comunicación con entidades superiores. También se asocia el Grial con la búsqueda del paraíso perdido. Este representa el anhelo humano de recuperar su conexión directa con lo divino, un paraíso espiritual que se ha perdido con el tiempo. Ahora, tenemos muchas interpretaciones en la literatura del Santo Grial. Entre ellas tenemos textos medievales, que son los relatos artúricos de Chrétien de Troyes y Wolfram von Schedbach. Disculpen si no lo mencioné bien, porfa. Ellos introdujeron el Santo Grial como un símbolo central. En Parzival, el Grial es descrito como una piedra mágica distinta al cáliz cristiano. Es interesante ver cómo tenemos varios libros medievales que involucran a Parzival, el
caballero de la mesa redonda del rey Arturo en la búsqueda del Santo Grial, pero al final, según estas mismas historias, es Galahad, otro caballero de la mesa redonda, quien logra encontrar el Santo Grial. También tenemos en otras literaturas, tenemos el Ciclo Vulgata, que es un conjunto de relatos franceses del siglo XIII que incorpora elementos cristianos al mito, asociando el Grial con la Última Cena y la crucifixión de Cristo. Y en literatura un poco más moderna, tenemos obras como ya lo hemos mencionado, El Código da Vinci de Dan Brown, que han reimaginado el Grial como una metáfora para el linaje de Jesús y María Magdalena, generando debates sobre historia y teología. En el arte visual también tenemos menciones del Santo Grial. En obras renacentistas y barrocas tenemos como artistas como Leonardo da Vinci y el Greco, que han utilizado simbolismos relacionados con el Grial en sus representaciones de la Última Cena. También tenemos ilustraciones del Grial que aparecen en movimientos como el simbolismo del siglo XIX, con obras que enfatizan su misterio y espiritualidad. En el arte, el Grial siempre suele aparecer como un cáliz radiante o una copa decorada, representando la conexión entre lo divino y lo humano. Y por supuesto no podemos dejar pasar al cine y la televisión. Tenemos ejemplos notables como son la película de 1989 de Indiana Jones y la Última Cruzada. En este filme se popularizó la búsqueda del Grial como una aventura arqueológica, mostrando su capacidad para otorgar inmortalidad. Tenemos la película de 1975 Monty Python y el Santo Grial, que es una sátira que convirtió el Grial en un icono cultural dentro del humor absurdo. Y por supuesto la película del 2006 del Código da Vinci, que en este filme amplificó la teoría del Grial, que no es un objeto físico, sino un símbolo de linajes sagrados. En la música también tenemos interpretaciones del Santo Grial. En la ópera de Richard Wagner dedicó su ópera Parzival al mito del Grial, mezclando elementos cristianos con filosofía y espiritualidad germánica. Y tenemos bandas como Blacksburg Night and Blind Guardian han compuesto canciones inspiradas en la búsqueda del Grial. El Grial también ha sido vinculado a tradiciones como la alquimia, donde simboliza la búsqueda de la piedra filosofal y la perfección espiritual. También se relaciona con la cábala y el gnosticismo como un recipiente de conocimiento divino. Y por supuesto que no podíamos dejar de mencionar a los videojuegos. Entre ellos tenemos Assassin's Creed, que presenta el Grial como un artefacto poderoso vinculado a momentos históricos. Los que me siguen ya se habrán dado cuenta que mi videojuego favorito es Assassin's Creed. Siempre lo menciono. También tenemos Dark Souls, que aunque no menciona el Grial directamente, el juego incorpora temas similares de redención y búsqueda espiritual. Usualmente en los videojuegos, el Grial es usado para simbolizar desafíos históricos y heroicos, así como recompensas míticas. Y en la cultura popular tenemos también que ha sido utilizado para ciertas conspiraciones, como es la que es asociado a los caballeros templarios, a sociedades secretas y teorías de linajes divinos. Y también tenemos mucho merchandising. La fascinación por el Grial ha generado una industria de libros, documentales y artefactos decorativos. Entonces, acabamos de ver todo lo relacionado a muy grandes rasgos con el Santo Grial. Pero, ¿ustedes han pensado alguna vez cómo sería el verdadero Santo Grial? Pues en mi opinión, estaría de acuerdo con la visión de Indiana Jones de que es una simple copa, la copa de un carpintero que estaba en la posada local. En cierto modo, ese es el significado religioso, que algo tan sencillo y mundano pudiera contener la sangre de Cristo. Eso sería si es que nos vamos por el lado de que el Santo Grial es un objeto físico, pero tampoco no dejo de lado que sea el linaje divino de Jesús de Nazaret y María Magdalena. Si quieren saber más sobre eso, les dejo mi video sobre María Magdalena, en donde hablo mucho más sobre todo lo relacionado a las teorías y conspiraciones de María Magdalena y Jesús de Nazaret. Si te ha fascinado este recorrido por los misterios del Santo Grial, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con todos los apasionados de la historia y el misterio. Déjanos en los comentarios tu opinión o qué otros enigmas te gustaría que exploremos. Hasta la próxima aventura. Gracias por acompañarnos. Chao.